Ecuador, siendo un país con tantos recursos naturales, con gente tan amable, tan linda, tan trabajadora, no brinda esas oportunidades que la gente necesita para prosperar? Las oportunidades de las cuales nos estuvo hablando Alejandro. Esas oportunidades que nosotros todos queremos encontrar, ese nicho, esa oportunidad para poder prosperar y progresar. Sin embargo, son muy limitados aquí en Ecuador. Es bastante difícil, como ya lo explicaba Alejandro, hacer negocios en Ecuador. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales comencé a estudiar un poco el tema de la economía, y aquí en la universidad estuve comenzando mis primeros pasos en el estudio de este análisis. Bueno, una de las respuestas que yo pude encontrar para explicar de alguna manera el desarrollo de los países tiene que ver con el tema de las instituciones. Pero primero vamos a aclarar un poco qué son las instituciones, porque muchas veces nosotros confundimos el término, al menos aquí los países latinoamericanos, llamamos instituciones a, por ejemplo, decimos esta es una institución educativa, la escuela es una institución, el club de fútbol es una institución, el ministerio es una institución. Bueno, para objetos de esta charla, instituciones no son eso. ¿Sí? Las instituciones son nada más y nada menos que las reglas de juego de una sociedad. Las reglas de juego que nos permiten coordinar las diferentes acciones entre individuos. ¿Sí? Son las normas que rigen dentro de una sociedad. Eso es lo que denominamos instituciones. Este es un concepto que fue desarrollado por 2 premios Nobel de Economía. Bueno, uno era Ronald Coase, premio Nobel de Economía en 1991. Quien desarrolló este concepto, digamos, se lo considera el padre de la nueva economía institucional. Y el otro fue Douglas North, también premio Nobel de Economía en 1993, quien también complementó el trabajo de Ronald Coase sobre este tema. Bueno, la idea que se plantea es que en la medida que nosotros tenemos correctas instituciones, correctas normas o reglas de juego dentro de una sociedad, vamos a tener sociedades que se desarrollan más rápido que otras. ¿Sí? Ahora, generalmente nosotros consideramos, al menos en los países latinoamericanos, tradicionalmente, que la sociedad es como un gran jumbo, un gran avión jumbo que se dirige hacia un destino. Y que lo que necesitamos simplemente es tener al buen piloto que maneje bien los aparatitos ahí en el puesto del piloto, maneje bien los aparatos, coja bien el timón y lleve a la sociedad al destino que se necesita o que se quiere llegar. Imaginemos que queremos viajar de Guayaquil a New York y que simplemente necesitamos este piloto que comande el avión de la mejor forma posible. Bueno, lo cierto es que la sociedad no es eso. La sociedad no es un gran avión jumbo. La sociedad somos millones de pequeñas avionetas, cada una con un destino distinto, cada una con un proyecto de vida distinto. Y que lo que tenemos que hacer no es buscar a quien comande el avión, porque la avioneta la manejamos cada uno de nosotros. Lo que necesitamos son normas, reglas que nos permitan coordinar las acciones y que en el aire las avionetas no se choquen. Eso es lo que se necesita para generar, digamos, un mejor nivel de vida. Quería referirme al aporte de estos 2 premios Nobel de Economía. ¿Sí? El premio Nobel de Economía que primero recibió por el tema de las instituciones fue concedido a Ronald Coase. Ronald Coase le estaba preocupado de alguna manera acerca de los costos de transacción. ¿Sí? Los costos de transacción, para aquellos que no están familiarizados con el término, es el costo de realizar comercio, de intercambiar, el costo que involucra intercambiar. Como ya dijimos, no solamente no solamente involucra el tema del costo de producción, sino que también involucra el traslado, el flete, los permisos para iniciar un negocio, los permisos para exportar e importar determinado bien. Todo esto son costos de transacción. ¿Sí? Ronald Coase, la conclusión que llega es que aquellos países que tienen menores costos de transacción son aquellos países que se desarrollan más rápido. ¿Sí? Luego, premio Nobel de Economía también, Douglas North, complementa el trabajo de Ronald Coase y comienza a analizar, porque era un historiador económico, comienza a analizar la historia de los países que se desarrollaron y aquellos países que se estancaron en el desarrollo o que decrecieron, para tratar de establecer cuáles son estas reglas de juego, estas normas que de alguna manera hacen que los costos de transacción aumenten o disminuyan dentro de una sociedad. ¿Sí? Descubrió que aquellos países que tienen de alguna manera mayores libertades, donde
existe una sociedad o una economía que es mucho más libre, acceso a los mercados, garantías de la propiedad privada, trámites mucho más sencillos, todo esto disminuye los costos de transacción. Pero bueno, Douglass North divide a estas a las instituciones en tres tipos de instituciones. ¿Sí? Hay una institución que denominamos instituciones formales. ¿Sí? Las instituciones formales no son más que las normas que están legalmente establecidas dentro de una sociedad. ¿Sí? Son las constituciones, son las leyes, son las normas, reglamentos, todo aquello que está legalmente constituido y está escrito en algún lado. ¿Sí? La legislación laboral es esta, la legislación respecto al tema impositivo es esta, y nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, que de alguna manera acatar estas resoluciones que están correctamente distribuidas. Ahora, en la mayor parte de nuestros países tenemos muy malas reglas formales. ¿Sí? Nuevamente, la idea es que los costos de transacción tienen que ser bajos. En algunos de nuestros países latinoamericanos, en Ecuador especialmente, ya que hablo de que es mi país, las leyes encarecen los costos de transacción, encarecen los costos de hacer comercio. ¿Sí? Tenemos impuestos, ahora sí, impuestos a la salida de capitales, impuestos para la venta de determinados productos. Constituir una empresa es mucho más engorroso, mucho más costoso que en otros países, etc. Es decir, nuestras leyes muchas veces no ayudan a coordinar de mejor manera las relaciones entre individuos. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos. Bueno, también es cierto que tenemos muchas leyes que por ejemplo, que son más o menos similares a las de otros países. Por ejemplo, el Código Civil es un ejemplo de esto. Sin embargo, en esos países sí funciona y en nuestros países no funciona, no se cumplen esas normas. Y ahí viene la segunda parte de la que hablaba Douglass North, y es la segunda forma de instituciones, que es lo que denominamos enforcement, o el sistema para hacer cumplir la norma. ¿Sí? Haciendo una analogía con el fútbol, veo que hay muchos hombres acá y mujeres que también les encanta el fútbol, por acá veo melicistas, barcelonistas, que les encanta el fútbol. Bueno, las normas formales serían nada más y nada menos que las reglas del fútbol, las reglas de la FIFA. Todos sabemos, más o menos sabemos, sin haber leído el reglamento, pues qué es un offside, qué es un tiro libre, cuándo se cobra un penal, etc. ¿Sí? Esas serían las normas formales. El enforcement, o el sistema de hacer cumplir la norma, sería el árbitro. Aquella persona que se encarga de que la norma se cumpla, de que si tú cometiste una falta, yo tengo que sancionarte. ¿Sí? Lamentablemente en muchos países de América Latina, nosotros tenemos muy malos árbitros. Muy malos árbitros. ¿Sí? Como les decía, el Código Civil es más o menos parecido en todas partes del mundo. Sin embargo, aquí no funciona. ¿Por qué? Porque en nuestras instituciones el enforcement no funciona. Los fiscales, el sistema de jueces, el sistema jurídico no funciona. No nos brinda las garantías o hace que se cumplan las normas. Normas obviamente que son aceptadas por todos: el derecho a la propiedad privada, los contratos libres, las garantías al debido proceso, la libertad de prensa. No funcionan en el Ecuador. Y la tercera forma de instituciones es lo que denominamos instituciones formales. No porque sea la última deja de ser importante. Las instituciones formales son aquellas que no están escritas en ningún lado, pero que todo el mundo las conoce. ¿Y por qué son importantes desde mi punto de vista? Porque son aquellas que tienen el menor costo de transacción. ¿Sí? Todos sabemos, por ejemplo, un ejemplo de institución informal es que cada vez que entramos a un lugar tenemos que saludar. ¿Existe algún código que nos diga algún reglamento que nos diga que no, cada vez que ustedes ingresan a un lugar tienen que saludar? No existe. Pero todos sabemos que tenemos que hacerlo. El sistema de colas son arreglos institucionales que hacen que los costos de transacción sean más bajos, de que evita el caos, ayuda a la coordinación entre individuos. Por eso la importancia de tener instituciones también informales que funcionen. Ahora, muchas veces, como las instituciones formales
no funcionan o son muy difíciles, engorrosas, dificultan la labor de coordinación, la gente recurre al sistema informal de instituciones. Ya no constituyes una compañía, sino que operas en el mercado informal bajo determinadas reglas de este mercado. No es lo ideal, pero lamentablemente se ha sido como una especie de válvula de escape para que muchos negocios puedan funcionar en el Ecuador, dado los excesivos trámites que existen. Bueno, el gráfico. Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que significa tener buenas instituciones y malas instituciones. ¿Sí? Esta es la península de Corea. ¿Qué diferencia a Corea del Norte que Corea del Sur? ¿Sí? ¿Ven? Hay un gran espacio oscuro, negro, en la parte de arriba. ¿Sí? Recordemos que Corea la península de Corea era una sola nación. Tienen el mismo idioma, las mismas tradiciones, la misma cultura. ¿Por qué una economía se desarrolló mucho más rápido que otra? A pesar de que eran exactamente iguales. El sistema, las normas, las reglas de juego de esa sociedad permiten generación de riqueza, en el caso de Corea del Sur. ¿Sí? Vemos cómo en Corea del Norte, que tiene un sistema centralmente planificado, socialista, estatista, totalitario, donde las libertades están conculcadas, es la oscuridad. Abajo, Corea del Sur, es la luz, es donde se fabrican los autos Kia, Hyundai, donde existe empresa, donde se respeta la propiedad privada, se comercia, se transa. ¿Sí? Hay un dicho muy famoso que dice de que cuando uno es joven y no es socialista es porque no tiene corazón, y cuando lo sigue siendo de adulto es porque no tiene cerebro. Bueno, yo creo que ya no aplica más eso acá. ¿Sí? No tiene lógica. La evidencia, después de la caída del muro de Berlín, justamente la semana pasada, el 9 de noviembre, se conmemoró 23 años de la caída del muro de Berlín, y eso ya no juega más. O sea, está demostrado que los sistemas totalitarios, los sistemas socialistas de planificación central fracasan, y que simplemente lo que tenemos que comenzar a analizar es qué es lo que están haciendo aquellos países que se están desarrollando, qué es lo que hizo Corea del Sur, qué es lo que había estado haciendo Chile durante los últimos años, qué es lo que está haciendo Perú, Colombia, que están creciendo. Proponerles una cifra, ¿no? Se dice que la inversión que llega a los países es como una especie de termómetro, te va diciendo qué países están bien y qué países están mal. Y bueno, Perú el año pasado recibió casi 7.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, 15 veces más que lo que recibió Ecuador en el mismo periodo de tiempo. Ecuador recibió algo así como 500 millones. ¿Qué es lo que está haciendo Perú? ¿Sí? ¿Ha cambiado algo en Perú? ¿Qué era Perú hace algunos años? ¿Qué era China hace 20 años? Yo cuando estaba en las aulas, estaba ocupado en los pupitres hace 12 años atrás, nadie daba 2 centavos por China. Y China a pesar de todos los problemas, a pesar de que es comunista, se está abriendo al mundo. Hay pequeños espacios de libertad en China que están haciendo que la prosperidad en esos países aumente. Entonces, yo creo que eso es una lección enorme que nos brinda la ciencia económica y que nos permite a nosotros evaluar de alguna manera y tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el camino correcto hacia la generación de riqueza? Bueno, aquí tenemos algo que denominamos el índice de calidad institucional. Ya esto es algo que ya los economistas han evaluado. Existe un índice de calidad institucional que es realizado por un académico argentino, Martín Kraus, y recoge básicamente algunos otros índices: índice de libertad económica, índice de percepción de la corrupción, el Estado de Derecho, algunas variables, haciendo negocios, el índice de Doing Business, o haciendo negocios del Banco Mundial, y en base a esos índices elabora uno global, el índice de calidad institucional. Aquellos países que tienen, según el gráfico, se ha hecho ya una correlación, aquellos países que tienen mayor calidad institucional o mejor calidad institucional son aquellos países que tienen el nivel de ingreso más alto. Son aquellos países donde el costo de transacción es más bajo, se comercia más, se transa más, se contrata más, se crea riqueza. Son aquellos
sectores en los cuales se crea riqueza en los países. Bueno, la siguiente. Bueno, el índice de calidad institucional está compuesto por algunas variables, ¿no? Voz y rendición de cuentas del Banco Mundial, el índice de vigencia del derecho del Banco Mundial, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el índice de libertad de prensa de Freedom House, el haciendo negocios en el campo de las instituciones de mercado, haciendo negocios del Banco Mundial, el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, y los dos índices de libertad económica, el de Heritage Foundation y el del Fraser Institute de Canadá. Entonces, lo que hace el índice de calidad institucional es recoger las conclusiones a las que llegan cada uno de los índices en las evaluaciones y elabora un solo documento global que nos indica qué país tiene mejor calidad institucional que otro, qué país donde las normas, donde las reglas de juego son mucho más amigables al empresario, al emprendedor, al ciudadano, y que fomentan y crean riqueza. ¿Sí? La siguiente. Vamos viendo algunas de las cifras. ¿Sí? Naciones que tienen mejor calidad institucional: Finlandia, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia. ¿Sí? Hasta ahorita ningún país latinoamericano, ¿no? El que está mejor rankeado creo que es Chile. Chile es el que está mejor rankeado, pero está mucho más adelante. Pero si se dan cuenta, son aquellos países que tienen mejor Estado de Derecho, mejor sistema de rendición de cuentas, donde existe mayor libertad. En el caso de Suiza, por ejemplo, y esto refiriéndome al tema del Estado de Derecho, que es importante también. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el presidente de Suiza? ¿Cuál es el presidente de Suiza? ¿Ah? Bueno, tiene un sistema de elección presidencial, pero es un sistema bastante complejo y es algo así que no es tan frecuente, no es tan cada 5 años, sino que es mucho más frecuente. Pero lo paradójico del asunto es que si ustedes le preguntan a un ciudadano en Suiza, seguramente tampoco le van a poder contestar. ¿Por qué? Porque no les interesa quién es el presidente. Nuevamente regresamos al ejemplo del avión. No se necesita del piloto que lleve al avión a su destino, sino que el país lo hacemos todos. Somos pequeñas avionetas volando y teniendo decisiones y proyectos de vida distintos. Y por lo tanto, lo que funciona en esos países como Suiza son las normas, las reglas de juego. No importa quién llegue al poder, puede ser el más inútil, el más corrupto. Y no va a hacer daño a la economía porque están limitados por el imperio de la ley. Un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres, lo que dirían. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, haciendo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Ah? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿No? ¿Quién no lo conoce a Hugo Chávez? ¿Sí? Y es precisamente porque nosotros tenemos esa visión caudillista de creer de que hay alguien que nos va a resolver los problemas, de que existe alguien que va a venir y nos va a salvar, el Mesías. Y en realidad, la solución a los problemas está en cada uno de nosotros, emprendiendo, como lo está haciendo en estos momentos Alejandro, brindando oportunidades de trabajo para otras personas. Ese es el camino. ¿Sí? Bueno, sigamos. Naciones con baja calidad institucional, ¿sí? Irak, Libia, Myanmar, Corea del Norte, está el último. Son los países que obviamente no existen libertades en esos países, están restringidos, no existe acceso a internet, no tienen acceso a teléfonos celulares. En el caso de Corea del Norte, no tienen acceso a teléfonos celulares. Cada vez que llega un extranjero al país, tiene que estar escoltado por una guardia para ver qué es lo que está haciendo. ¿Sí? El acceso a las libertades es muy limitado y ya vemos las consecuencias, la oscuridad. Bueno, el caso de calidad institucional en América Latina. Bueno, el mejor puntuado es Chile, no está aquí porque quise hacer énfasis en los que están al final de la tabla en América Latina. ¿Se dan cuenta quiénes están al final de la tabla de calidad institucional? Bolivia, Ecuador, Haití, Cuba y Venezuela. ¡Wow! ¿Coincidencia? No lo creo. Son todos estos países que están promoviendo algo que se denomina el socialismo del siglo XXI, que como le diría José María Aznar, es el mismo socialismo del siglo XX, sino que más aburrido porque ya sabemos el final.
Entonces, por un lado, ese es el camino que no hay que seguir, digamos. Bueno, sigamos con la otra y vamos a ver en qué estamos fallando, ¿sí? En el caso de Ecuador, ¿en qué es lo que estamos fallando? El primero, disculpa que no hice la respectiva traducción, dice Rule of Law, es Estado de Derecho, ¿sí? O el imperio de la ley, ¿sí? Ecuador lamentablemente tiene una baja calificación en Estado de Derecho porque no existen cortes independientes, son cortes politizadas, cortes que están sometidas al poder político y por lo tanto no son independientes y no son justas, ¿sí? En un ambiente así, obviamente, las inversiones o la cantidad de transacciones que se realizan son cada vez menores. Otra cosa en la que estamos fallando es el tema de rendición de cuentas, el enforcement también, ¿sí? No tenemos buenos sistemas de rendición de cuentas, existen impunidad, corrupción, eso es algo que ahí está también el índice de corrupción, que también es bastante alto. Otro tema que estamos fallando es el tema de libertad económica. ¿Sí? Parece mentira, porque en realidad uno vuelve a decir, no, pero yo compro, yo vendo. No, pero estamos muy limitados. O sea, importen, pues, viajen y traigan 10 celulares a ver qué les pasa en la aduana. Entonces, estamos poniendo cada vez más trabas a nuestro propio bienestar. Esa es la idea al final del día. De que nosotros tenemos que transitar hacia un camino que nos brinde mayores oportunidades, y eso solo se consigue a través de mayor calidad institucional, reglas de juego que faciliten las relaciones entre las personas, que no sean impuestas por la fuerza. Bueno, algo que también estamos fallando por aquí, bueno, los dos índices de libertad económica estamos mal, el índice de haciendo negocios, lo que nos decía Alejandro, es muy difícil hacer negocios en el país. No solo abrir un negocio, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy puntual. En el caso de Ecuador, se necesitan en promedio 14 trámites para iniciar un negocio, que duran más o menos un poco más de 2 meses. Bueno, en países como Nueva Zelanda, tienes un trámite que lo realizas en un día para abrir un negocio. Eso es lo que tenemos que comenzar a pensar. Y en términos de costos, es mucho más costoso hacerlo aquí en el Ecuador que en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Le estamos poniendo nosotros las otras. La labor que realiza Alejandro es muy valiosa, no solo porque, digamos, ha puesto mucho esfuerzo, sino porque mucha gente no se atreve a hacerlo por las dificultades que significa hacer negocios en el Ecuador. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero en Estados Unidos, ¿por qué hay más emprendedores? No es que en Estados Unidos hay más emprendedores. En Ecuador y en todas partes del mundo nacen todos los días emprendedores. El problema es que nosotros los matamos en la cuna. Así sencillo, o sea, nosotros tenemos las capacidades, ustedes tienen las capacidades, simplemente no se atreven porque precisamente es mucho más difícil hacer negocios que en otras partes del mundo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, hay algo que también me gustaría analizarles o decirles respecto al tema de las instituciones. ¿Sí? De acuerdo al análisis que yo he podido venir haciendo a lo largo de los últimos años como investigador en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, me he dado cuenta, y aquí la buena noticia, no quiero dejarlo con el sabor agridulce de estamos tan mal. No, se puede estar mejor, se puede mejorar. ¿Sí? A un país, según mi análisis, a un país le puede tomar entre 2 y 15 años, a un país como Ecuador, llegar a tener el nivel de vida de un país como Chile y superarlo aún más. En 12, 15 años, muy rápidamente. Se puede generar progreso y desarrollo muy rápidamente. Simplemente la decisión está en todos nosotros, comenzar a empujar aquellas políticas públicas que generan menores costos de transacción, políticas públicas que mejoran el clima institucional de un país. Ejemplos muy puntuales que tenemos que tomar en consideración: eliminar barreras comerciales, abrirnos el mundo. Es lo que, el camino que ha seguido Chile, el camino que ha seguido Perú, el camino que está siguiendo Colombia. Tenemos que tener leyes regulatorias mucho más flexibles, que nos tome un día crear un negocio, al igual que Nueva Zelanda. ¿Por qué no? Que las leyes laborales sean mucho más amigables y que beneficien tanto al empresario como al trabajador. Que exista
exista flexibilidad laboral, que exista un sistema reducido de impuestos, por ejemplo, que es el tema que también traigo a colación. Imagínense ustedes quieren invertir en un país y les dicen, bueno, te ofrezco invertir en Perú, donde no tienes un incentivo tributario y cada vez que tú saques tu dinero no pasa nada. Versus invertir en el Ecuador, donde cada vez que tú tienes que retirar tus recursos, invertiste en el país, quieres sacar algo de tu dinero, tienes que pagar un 5%. ¿Dónde ponen su dinero? Perú, por sentido común. ¿Sí? Entonces nosotros, esto no es un impuesto a la salida de divisas, es un impuesto a la entrada de capitales, lamentablemente. ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a plantearnos ese tipo de cosas y dejar de pensar en esos mitos adámicos de que va a venir el Mesías y que nos va a resolver todos los problemas. La solución está en nosotros mismos. A mí me gustan mucho las películas de gángsters y hay una película que no sé si te la has escuchado, la del Padrino. En la película El Padrino comienza el actor hablando con Vito Corleone y le dice I believe in America. ¿Sí? Ahora yo les digo a ustedes I believe in Latin America, I believe in Ecuador, I believe in you. Yo creo en Latinoamérica, creo en Ecuador, creo en ustedes y lo que juntos podemos lograr si nosotros ejercemos nuestro derecho y nos permiten vivir en un ambiente de libertad. Muchas gracias.